Y le quiero dar la bienvenida formalmente ya al ingeniero Carlos Rabascal. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Qué gusto verte y felicitaciones por el estudio. Está precioso. Muchísimas gracias. No quiero engancharme mucho en este tema, pero no quiero tampoco dejar de preguntarle. La edad ya la dijiste. No, ya está. Más bien, bueno, su percepción del debate del domingo. A ver, yo creo que todo espacio es importante, por más que el formato es una camisa de fuerza como para poder que impide desarrollar realmente. Pero a la hora del té son espacios que uno tiene que aprovecharlos, porque es espacios de acercamiento con la ciudadanía. Uno podrán escoger para la bronca, para la pelea, otros podrán escoger, como lo hice yo, es para centrarme en los problemas y en las soluciones y propuestas. Y claro, y lo que quiere saber el ecuatoriano más allá es el cómo se harán las cosas, ¿no? Usted entregó un plan de trabajo de 98 páginas, 5 ejes. Quiero empezar con seguridad y analizar algunas de estas propuestas. Usted dice una policía civil. Sí. Para apoyar en esta lucha contra el crimen organizado. ¿Quiénes la van a integrar? ¿Cómo va a dar paso a ese plan? Realmente la policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado es una cosa, pero realmente lo que nosotros estamos presentando es toda una reestructuración del sector seguridad. Porque el sector seguridad no solamente es cuestión de policías en la calle, militares en las fronteras, que hoy tenemos militares en las cárceles, etcétera, etcétera, sino que tenemos que nacer desde el cerebro. ¿Cuál es el cerebro? El cerebro de la seguridad tiene que ser el sistema de inteligencia. Y ese sistema de inteligencia lo tenemos que sacar de las garras políticas. ¿A qué me refiero? El sistema de inteligencia, y más específicamente el CIES, está dependiendo fundamentalmente de la política de Carondelet, llamemos así, no en este gobierno, sino en todos. Eso tenemos que sacarlo porque tiene que ser algo muy especializado fuera de la política, sobre todo en momentos que estamos luchando contra el crimen organizado. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese sistema de inteligencia está siendo cooptado y por tanto hay filtraciones y por eso es que no nos podemos anticipar a los movimientos del crimen organizado. Ahí tenemos que construir agencias de contrainteligencia, también civiles, independientes de la política, para que ellos entren a los procesos de depuración de las cooptaciones, no solamente del sistema de inteligencia, sino de todas las instituciones del Estado y anticiparnos a aquello. Y de ahí básicamente tenemos que crear inteligencia financiera, porque la lucha que estamos dando, y está bien que se dé, la estamos haciendo es frente a las bandas del microtráfico. Pero ahí no están los cerebros pues, del narcotráfico. Está bien que nosotros arrinconemos a las bandas, desocupemos los espacios, pero tenemos que ir es al financiamiento de todo esto. Y ese financiamiento lo tenemos que combatir con inteligencia financiera. ¿Fortaleciendo una UAFE también? Fortaleciendo la UAFE. Es un sistema articulado. Inteligencia financiera que está UAFE, SRI, Fiscalía, Policía, Función Judicial, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, de la Economía Popular Solidaria, etcétera, etcétera. Y usted dice que se necesita un ministerio especializado también para el manejo de las cárceles, desaparecer el SNAI. Una agencia, más que ministerio, ¿no? No regresar a un Ministerio de Justicia, por ejemplo. Podría ser, pero en este momento yo prefiero hablar de una agencia especializada. Lo que estoy tratando es de que se despolitice lo que más se pueda para ser mucho más eficiente. Una agencia especializada, no lo que tenemos ahora que no rinde cuentas a nada, pero una agencia especializada en el manejo de las cárceles, porque las cárceles se nos han convertido, sobre todo en los que tienen que ver con crimen organizado de máxima seguridad, en centros de operaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces tenemos que también entrar a una clasificación y reclasificación de los privados de libertad dependiendo de los delitos, porque no los podemos juntar. Porque dentro de esa reclasificación, por ejemplo, hay delincuencia común y hay varias delincuencias que no tienen nada que ver con altos riesgos, que son susceptibles de rehabilitación, de un modelo de gestión. La idea es crear cooperativas a la interna donde los privados de la libertad generen un trabajo, que generen productos que puedan comercializar de la economía social y solidaria e ir creando de esa comercialización fondos, una parte para sus familias y otra parte un fondo que se guarda para cuando salga ya en libertad. Y lo otro, crimen organizado, que son de máxima seguridad. Ahora, en la seguridad, el tema sigue siendo la prioridad según las encuestas, seguido por una generación de empleo. ¿Hacia dónde va su propuesta? ¿Cuántas plazas de trabajo crear en caso de llegar a Carondelet en 4 años? A ver, yo en el debate dije, y lo vengo diciendo ya desde hace algún tiempo, que yo no puedo separar la seguridad de la economía, de la producción y del trabajo.
de la equidad territorial y de la función judicial. Porque es un encadenamiento, es decir, si yo no activo economía, voy a tener problemas. Y voy a partir de esto. Yo sé que el tiempo es oro en televisión. A ver, hace 10 años teníamos 6 millones de personas en edad de trabajar, hoy tenemos 8. Pero hace 6 años teníamos 3 millones de personas con empleo adecuado. Hoy tenemos las mismas 3 millones, es decir, no hemos crecido. Cuando tú tienes 7 de cada 10 personas en la informalidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndolos como presas fáciles para la cooptación. Pero también eso se debe quizás a un código laboral que ya no aplica para la situación actual. ¿Es partidario de una reforma laboral? A ver, claro que hay que plantear una reforma laboral. Hay que plantear una reforma de los modelos de producción como el código laboral, porque no estamos yendo acorde a lo que el mundo está avanzando. Pero también es importante pensar cómo incorporamos a las personas. El empleo no se crea ni por ley ni por decreto. La ley facilita, la ley incentiva, pero si no recuperamos capacidad de consumo en la gente, no va a haber mayor producción, no va a haber mayor trabajo. Y lo que tenemos que hacer es trabajarlo estructuralmente, pero también activar la economía. Voy por el corto plazo, activar la economía, activar la cadena de pagos internamente en el Ecuador, ¿verdad? ¿Cómo activamos la cadena de pagos? Es decir, nos sentamos con municipios, prefecturas, IES y proveedores, hacemos el plan de pagos y vamos inyectando con esos pagos dinero a la economía interna. Pero ¿cómo generar incluso mayor afiliación al IES? Un tema que los ecuatorianos han dicho debió haber sido tocado incluso en el debate. Definitivamente. Saber qué se va a hacer con un IES que está en situación de riesgo. Ese es un problema de los debates que no te permite el desarrollo. Un debate que el candidato habló en total 8 minutos, no habló más, ¿verdad? Y te lo segmentan además. Pero bueno, vamos a lo siguiente. El tema de la economía, para formalizar, tiene que estar relacionado con la seguridad social. Porque cuando formalizamos a la gente, va a aportar a la seguridad social. Y ahí tenemos varias vías. Por ejemplo, en el tema de las regiones autonómicas descentralizadas, que yo enfatizo mucho en el plan de descentralización, que es fuerte, porque ese hipercentralismo concentra mucho, pero tenemos que generar economías territoriales para activar economía. ¿A qué me refiero con esto? Región autonómica que incluya una provincia pequeña, mediana y grande. Pueden ser una o dos, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Recupera su visión, planificación, administra sus propios recursos al amparo de un Estado unitario que evidentemente es responsable de salud, de educación y seguridad, ¿correcto? Entonces ellos recuperan la capacidad del fomento productivo, pero ya con recursos. Entonces focalizamos en producción primaria, agroindustria, industrialización, turismo, tecnología y servicios. Entonces ya cada región que sabe lo que necesita va a activar esos planes y va a activar ¿qué? Va a activar producción, va a activar trabajo. Y a mayor crecimiento económico, que es fundamental, que no crecemos hace mucho tiempo, ¿verdad? Mayor base imponible, por tanto mayor recaudación. Pero hoy hay una deuda que se mantiene con el IES, que es millonaria. Tremenda, por otro lado, un sistema de pensión en riesgo de no tomarse decisiones, pues cada vez ya se acorta el tiempo en que se convierta en una bomba en explosión. Correcto. ¿Qué hacer frente a eso también? Porque son decisiones muchas veces antipopulares las que hay que tomar en ese sentido. El IES no es otra cosa que un seguro. Por tanto, se tiene que alimentar con las primas que se llaman el seguro privado, que son los aportes en la seguridad social. ¿Aumentando ese aporte? No aumentando el aporte, es incrementando el universo de afiliados. Uno, generando empleo a través de modelos cooperativos de producción, comercio y servicio, agrupando a los pequeños productores para formalizarlos, porque hoy están abandonados. Eso punto uno, es decir, hay que rescatar la ruralidad y convertirla en polo de desarrollo. Pero ya, ¿cómo creer en eso? Si por años hemos escuchado a distintos gobiernos también decir, en el agro está la solución, y resulta que el agro termina siendo olvidado. Eso ha sido tradicionalmente, eso es lo que hay que cambiar. O sea, yo entiendo el escepticismo que hay, eso lo entiendo, yo también lo vivo a diario cuando recorro el país o cuando escucho a algún político y cuando hice comunicación. Así como usted, Liz, hice muchas preguntas y pudieron dar muchas respuestas, pero en la práctica no se va cumpliendo. Pero tenemos que generar un punto de quiebre, porque lo que no podemos perder es la fe, ni la esperanza, ni la expectativa de un verdadero cambio y transformación. Es decir, por eso digo, ni la bronca, ni la pelea, ni la improvisación, porque ya llegó el momento de enfocarnos en los problemas y en la solución. Ahora, vamos al IES. Entonces, uno es incremento de los afiliados a través de la nueva generación de trabajo. Yo creo que todas las regiones autonómicas descentralizadas van a aportar mucho a esa formalidad. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero hay que hacer. La activación de los pagos también, porque el dinero circula, mayor capacidad de consumo, mayor producción
mayor trabajo. Inyectar recursos a través del Banco del Estado, a través de los municipios y prefecturas, para que inviertan en proyectos ¿de qué? De infraestructura, agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, riego, riego en las zonas rurales, vías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso me va generando trabajo también. Y eso también me va a permitir más afiliaciones. Pero por otro lado, también tenemos los profesionales independientes. Aquí se habla mucho en el Ecuador de qué está haciendo Colombia. Queremos copiar el copy-paste prácticamente del modelo de Colombia en el sector energético. Está bien, ok. Pero en Colombia también, volvamos al tema de la seguridad social, que no es que no tenga problemas, por cierto, en Colombia también, en el mundo entero tiene problemas. Los profesionales independientes aportan, es obligatorio aportar a la seguridad social, porque la seguridad social también es universal. Entonces, eso punto uno. Punto dos, resolver problemas que se han causado por decisiones no técnicas. Por ejemplo, el tema de la afiliación del cónyuge y de los hijos. ¿Cuál es el derecho? El derecho es la salud pública. Les voy a dar la opción. A ver, si quieren mantenerse en el IES, paguen la contraprestación, un aporte especial. Y si no, se lo garantizamos la atención a través de la red del Ministerio de Salud Pública. ¿Nunca estuvo de acuerdo con eso o ahora que ya marca una distancia con la Revolución Ciudadana? No, nunca lo critiqué. A ver, se lo critiqué cuando era director o presidente del Consejo Consultivo, el economista González, si no me equivoco. Se lo dije al aire. Se lo dije al aire, porque eso fue demagogia pura. Como también nunca estuve de acuerdo con el tema de eliminar el 40%. ¿Sí? Porque ese 40% nos genera problemas. Porque cuando se lo puso en ese momento, uno decía, no, es que no lo estamos eliminando, decían, sino que lo estamos suspendiendo. Pero yo le digo, no estamos entendiendo que el valor del dinero en el tiempo es una cosa es valor presente y otra cosa es valor futuro. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer también la deuda que tenemos con el IES, ya hacer una auditoría, y preferible una auditoría externa para que no se meta la mano, y determinar cuánto es la deuda en los distintos aspectos, jubilación, salud, etcétera, etcétera, y ya hacer un plan de pagos y registrarla en el presupuesto del Estado como cuentas por pagar y que el seguro tenga una cuenta por cobrar formal. El tiempo se nos agota y no quiero dejar de preguntarle sobre una parte de sus propuestas, a incrementar la producción petrolera en 600.000 barriles por día. ¿Cómo lo hará incluso ahora teniendo menos producción con el cierre del ITT? Con voluntad y decisión política en un sentido. Las reservas no solamente están en el ITT, las reservas están en otros lugares también, en primer lugar. Segundo lugar, abriendo la inversión. Porque uno de los problemas que tenemos es que no estamos recuperando los campos, pero tampoco estamos haciendo inversión en exploración. El Estado no tiene la plata. Por tanto, los problemas de plata se resuelven con plata. Y como los problemas de plata se resuelven con plata, tenemos que ir a la inversión privada. Y para ir a la inversión privada tenemos que garantizar seguridad jurídica, seguridad financiera, seguridad operativa. Y de eso se trata, liderazgo. El liderazgo es aquel que moviliza y transforma. Y allá tenemos que apuntar. Yo no soy ni dogmático ni romántico en la economía, porque para mí la economía es una herramienta que debe estar orientada al bienestar de las familias ecuatorianas. En 30 segundos, propone una reforma también fiscal que aumente la recaudación equitativa. ¿Más impuestos? No, ¿a quiénes? Todo lo contrario. Es que, a ver, nosotros somos un país dolarizado, 30 segundos. Dólar fuerte, estructura de costo alto. Por tanto, tenemos que revisar estructura de costo de producción para trabajar en productividad y competitividad, ¿verdad? Más que nada en competitividad. Por ejemplo, para materias primas, bienes de capital e insumos, aranceles bajos. Elimino el impuesto de salida de divisas para esos rubros, porque tengo que incentivar la producción. Es decir, tenemos que darle un reordenamiento a la economía. Y si encontramos una caja fiscal más o menos equilibrada, pudiésemos revisar el IVA, mantenerlo en 13% y eliminar los 2 puntos discrecionales. Con eso libero $1.000 millones y esos $1.000 millones les devuelvo a los bolsillos de la familia ecuatoriana en el sector productivo. Incremento capacidad de consumo. Entonces ahí vamos jugando. Pero eso siempre y cuando encuentre una caja fiscal que no me vaya a ahorcar desde el 24 de mayo. Por eso revisar el IVA. No ofrece bajarlo desde yo no vengo, no entro en la baratilla de ofertas. Primero revisar en qué condiciones cojo, tomo eso y ahí ir viendo porque se lo puede hacer progresivamente. Y lo otro es ir eliminando ciertos gastos tributarios, porque hay gastos tributarios que no son eficientes, que son incentivos tributarios, es decir, no cobro impuestos, que se supone que viene una inversión, pero esa inversión
no me ha generado ni producción ni me ha generado empleo. Todos esos gastos tributarios yo creo que podemos liberar unos 1.500 o 2.000 millones. Parte de las propuestas y el cómo lo haría en caso de llegar a Carondelet. Carlos Rabascal, candidato por la Izquierda Democrática. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A usted, Liz, muchas gracias y me encantó el reportaje. Gracias, que tenga un buen día. A ustedes.